Bueno, ustedes recordarán que la semana pasada nosotros hicimos un repaso de la relación de Pablo con la iglesia de Tesalónica y fuimos a Hechos 17 y luego de ver lo que allí dice, de cómo fue un inicio turbulento de esta iglesia en medio de persecución. Luego leímos los pasajes donde Pablo recuerda esa persecución en la primera carta que envía a los tesalonicenses. Y todo eso nos sirvió de preámbulo para hablar de las virtudes que Pablo reconoce en esta iglesia. Lo que yo le llamé los 3 pilares que sostienen al creyente. ¿Recuerdan el primero de esos cuál era? Una fe formidable, una fe gigante. Los creyentes de Tesalónica estaban mostrando una fe que crecía constantemente, puesto que dice el versículo 3, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente. Es decir, su fe estaba desproporcionada con su tiempo en el Evangelio, si me permiten decirlo así. Su fe era demasiado grande para ser tan jovencitos en el Evangelio. Estos hermanos estaban creciendo en su fe. Y dijimos que vuestra fe puede referirse a 2 cosas. Recuerdan, puede referirse a la confianza que tenían en Jesús, en Dios, en el Espíritu Santo, o puede referirse a su entendimiento de las doctrinas que Dios había dado a través de los profetas y de los apóstoles. Terminamos concluyendo que no necesitamos escoger una de las 2, porque el entendimiento de la doctrina cada vez más profundo nos lleva a una confianza cada vez más amplia en nuestro Dios. Así que si su fe estaba creciendo es porque estaba siendo alimentada por el conocimiento que tenían cada vez más de Dios. ¿Sí? Hay un segundo pilar que Pablo menciona allí. Bueno, yo les denominé pilares. Dice, ¿qué más? Un amor abundante. Un amor abundante. El amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Es el amor de cada uno. No era el amor grupal. No podemos amar grupalmente. No podemos decir, los que hoy estamos aquí reunidos, vamos a amar a los que no vinieron. Eso lo tiene que decidir de manera personal cada uno. Pero dice que era abundante. Recuerdo que les dije, tiene la idea de un amor que rebosa. Como cuando se desborda, como cuando sirves un vaso de agua y te distraes tantito y cuando regresas ya se está derramando y tú estabas todavía vertiendo agua en ese mismo, al interior de ese vaso. Bueno, la misma idea es esa, que los tesalonicenses estaban mostrando tan efusivamente su amor unos para con los otros que se derramaba, no necesitaban ellos decirlo de manera fría, sino que era evidente por medio de sus obras. Dijimos que el amor no es un sentimiento, puede acompañar los sentimientos, pero el amor es una decisión de hacer el bien al ser amado de manera incondicional, inmerecida y continua. A aquellos que yo amo, yo voy a buscar hacer bien, lo que es para su bien, su máximo bien. Los papás viven amando a sus hijos. Eso no quiere decir que les dan todo lo que piden. Eso quiere decir que cuidan aquello que les dan. El hijo podría vivir comiendo dulces, pero los padres dicen, no, te doy uno, porque si no al ratito no comes y me dejan las verduras, el caldito, la sopa, y esto no te alimenta. Entonces, están haciendo su máximo bien, su mejor bien. No lo que el niño quiere, sino lo que es para su máximo bien. Y lo hacen de manera inmerecida. ¿Qué dan los hijos cuando llegan? Nada. Desvelos. Es lo máximo que pueden ofrecer a esa edad. ¿Qué dan? ¿Qué ofrecen a cambio? Cuando tienen, digamos, ya 5 años. Mira, papá, yo voy a hacer esto para que tú sigas trabajando y proveas todas mis necesidades. No pueden hacer nada, es inmerecido.
¿cierto? A lo mejor no siempre tienen ganas, pero es continuo. ¿Qué tal, hermanos papás y hermanas mamás? Les daba tanto gusto que se enfermaran los niños y saber que tenían que pararse a medianoche a darles la medicina y párate 4 o 6 horas después para darles la otra dosis. No, pero ustedes están mostrando amor continuamente. Es de una forma inmerecida, es de una forma continua, porque aman. Los creyentes de Tesalónica así eran. Y yo me imagino, hermanos, que como en toda iglesia, hay los que van más adelantaditos en la santificación y son más fáciles de amar. Es un santito, ¿no? Pues nos cae a todos re bien. Es una persona educada. Pero los que vienen más atrás en el camino de la santificación, que son creyentes, porque son parte de la iglesia, pero que tienen, de repente todavía les explota el carácter, o de repente, no sé, son groseros, o son medio insolentes, ¿no? Y le hablan medio feo a los hermanos. Esos son más difíciles de amar, pero estos se amaban unos a otros. Vean lo que dice también el versículo 4. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios. Todo esto, hermanos, dice Pablo, lo que hace en nosotros es hablar de ustedes con mucho orgullo entre las iglesias de Dios. Nosotros mismos, es una frase enfática. Bien pudo haber dicho, de manera que hablamos con orgullo. ¿Por qué añadió esas palabritas? Que nosotros mismos. ¿Sabe por qué? No es que Pablo se jactara, porque usted sabe que él era muy humilde. Muchas veces decía Pablo siervo, y la palabra siervo era esclavo. Pablo esclavo de Jesucristo. Por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, era una persona humilde. Pero ¿por qué aquí dice nosotros mismos? Bueno, imagínese la cartita de referencia de los tesalonicenses. Cuando llegaba Pablo a alguna otra congregación y decía, yo Pablo, junto con mi hermano Timoteo, que no era cualquier cosa, y con Silas, o Silvano, como le quiera llamar, es la misma persona, queremos decirles algo, los hermanos de Tesalónica están gruesos, están fuertes en la fe. ¿Cómo se aman esos hermanitos? Cuando él dice nosotros mismos, está haciendo referencia a que estos 3 líderes prominentes de las primeras iglesias del tiempo inicial del cristianismo, estos 3 líderes prominentes daban testimonio. La carta de presentación de los tesalonicenses era clara. Regrese a la primera carta, al capítulo 1. Su testimonio era muy claro. Sus vidas gritaban, sus vidas eran elocuentes de la obra de Dios en medio de ellos. Primero los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. De manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Eso comprende todo lo que es Grecia. Hermanos, cuando Pablo les escribió esta carta a los creyentes de Tesalónica, esa iglesia tenía como unos 8 o 9 meses de haber sido fundada. Y en todo el país ya se conocía su testimonio. Y no había redes sociales para andar publicando tu foto con tu café y tu Biblia aquí en mi devocional. No estaba haciendo nada de eso. No había Facebook para poner esas cosas. ¿Hashtag qué? Tesalónica. Sí, no, Tesalónica Rules, nada de eso. No. Y su testimonio ya resonaba. Fíjense, versículo 8. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros
y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperad a los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, cuando nosotros llegamos a las iglesias, los hermanos nos dicen, ustedes son Pablo y Timoteo y Silas, los que en Tesalónica los recibieron. Ya se sabe la historia. Porque el testimonio de ustedes ha resonado por todos lados. De hecho, cuando habla allí, en el versículo 8, ha resonado, esa palabra resonar, describe la acción de un relámpago a lo lejos. Desde la distancia es evidente. A lo mejor el relámpago no cayó aquí en el patio de esta casa. Cayó a lo lejos, pero lo vimos. Y dice Pablo, así son ustedes, tesalonicenses. Así son ustedes. Los hermanos nos dicen cómo ustedes han crecido en la fe. Era una iglesia de verdad imponente. Y que Pablo diera testimonio de eso. Dice, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios. Ahora, le voy a decir algo, me llamó mucho la atención esa frase. Primero porque, ya lo mencioné, Pablo no vivía en la era tecnológica de nosotros. Ahora, en nuestros días, es fácil tener contacto con muchas iglesias. Agarras el teléfono, ¿no? Ya puedes mandar mensajes o ver sus publicaciones, diferentes medios de comunicación, pero en tiempos de Pablo no. Y me di a la tarea de buscar algunos textos que expliquen o que hablen del contacto que Pablo tenía con las iglesias. Me pareció interesante y creo que les va a parecer interesante, por ejemplo, que en 2 Corintios 11:28 Pablo dice, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. O sea que él estaba al tanto de lo que sucedía en las iglesias, pero no para preocuparse, sino porque tenía interés en el bienestar de todos ellos. Fíjense lo que les dice en esa misma segunda carta, capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Pablo decía, les voy a enviar un saludito de todos los de por acá. O sea que tenía bastante contacto con las iglesias. Tal vez, ¿verdad?, tuvo muchas otras correspondencias que no fueron inspiradas por Dios y que por tanto no son parte de la Biblia, porque fueron cartas de él, ¿verdad?, no de parte del Señor, pero tenía mucho contacto con ellos. Fíjense lo que dice en 2 Corintios 8. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Entonces ahí está la otra parte, la parte norte. Acá ya es la parte sur. Macedonia la parte norte. Misma carta, segunda carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 2. Que Acaya ha estado preparada desde el año pasado. Cuando está hablando de la carta a los creyentes de Judea. Así que cuando Pablo dice, en verdad hemos hablado bien, con orgullo, de ustedes entre las iglesias, es porque de verdad tenía mucho contacto con las iglesias, no eran 2 o 3. Eran un montón de iglesias con las que se mantenía en contacto. Ahora, ¿qué es eso de hablar con orgullo? Es más allá que agradecer. Es sentirte satisfecho. Es sentirte gozoso. Fíjense en esto. ¿Qué tanto gusto nos daría saber que una iglesia acaba de abrir un nuevo templo? O diríamos, ay, y nosotros tenemos años orando. ¿Qué tanto gusto nos daría saber que les dieron un espacio allí frente a Crescendo, en la nueva plazota esa? Les dieron el auditorio principal, el mejor lugar allí. Bueno, Pablo decía, yo me siento orgulloso por ustedes. Puedo hablar bien de ustedes. Estoy satisfecho.
como cuando dice que nos gloriamos, él no está desobedeciendo lo que dice 1 Corintios 1:31, alguien que lo lea, por favor. 1 Corintios 1:31. Para que como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Y 3:21 de una vez, por favor. Pero ahora, aparte de la ley, ¿no? Por eso nadie, 1 Corintios 3:21. por eso nadie debe lavarse por seguir a un ser humano, pues todo es de ustedes. Gracias. Entonces, Pablo estaba quebrantando el mandato de no gloriarse sobre las personas. No, él se estaba gloriando de lo que Dios estaba haciendo. Y si nosotros escucháramos que a una iglesia acaba de abrir un nuevo templo, ¿verdad? Que les regalaron un templote, ya estaba vacío y en desuso, y pues estos son como parecidos, ¿verdad? Entonces, pues, se los vamos a dar. Bueno, también debería darnos gusto. No es por las personas, sino por la obra de Dios. Y Pablo estaba lleno de gozo, no por las personas, no se gloriaba en las personas, sino en lo que Dios estaba haciendo en ellos. Y eso siempre debería darnos gusto. Ahora, espere, porque allí no ha acabado el versículo. Lo leo nuevamente ya con todo lo que le he dicho hasta ahorita. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo, mucho satisfacción y gozo por eso. Hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias, que no eran pocas, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. ¿Sabe cuál era el tercer dato de los tesalonicenses? La perseverancia. Ahora, hace un momento en el repaso que estábamos haciendo de su tarea, yo les dije, ¿qué es la perseverancia? Perseverancia es quedarte debajo del peso. Es quedarte debajo del peso. Es aguantar. Piensa en esto. Pablo les dice, por vuestra perseverancia y fe. Esa palabra que significa quedarse abajo va acompañada otra vez de la que ya mencionó, y fe. Perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Le tengo algo muy interesante. Ya vimos que la iglesia de los tesalonicenses fue fundada en medio de persecución, ¿verdad? Sí. Hechos 17. Bueno, cuando Pablo dice que soportáis, literalmente puede decirse que están soportando en este momento. O sea, la cosa siguió. Y los tesalonicenses aguantaron el peso, se quedaron debajo del peso. No salieron huyendo. No es un mandato quedarse y no huir de la persecución, ¿eh? Pablo llegó a huir. De hecho, de Tesalónica huyó. Pero estos se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Sería la gran pregunta. ¿Por qué se quedaron si lo que se traduce aquí como persecuciones habla siempre de violencia? Y las consecuencias, porque fíjense que dice, de todas las persecuciones y aflicciones. Alguien que me lea, por favor, Apocalipsis 2:9. Alguien que nos lea, por favor, Apocalipsis 2:9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Gracias, hermana. La palabra que allí se traduce como persecución, thlipsin, es la misma que aquí aparece en plural, thlipsesin. Es decir, la persecución traía consecuencias. El que dijeran, tú eres de esa iglesita que dicen que tienen otro rey que no es César, entonces ya no trabajas aquí, porque yo no quiero tener problemas con el gobierno romano. Y quizá los hermanos tesalonicenses empezaron a perder trabajos. Y quizá los hermanos tesalonicenses empezaron a ser hostigados en sus hogares, como pasa todavía hasta el día de hoy. ¿Tú eres de otra religión? El santurrón.
Y ya más bien te toleran bajo el techo, pero no te ama tu familia. Te aguantan, pero no te aman. Ese tipo de escenas sucedía entre los tesalonicenses. Ahora, si alguien se queda sin trabajo y es padre de una familia, ¿qué cree que va a pasar la familia? ¿Necesidad? Habla de persecuciones y luego agrega aflicciones, es decir, todas estas otras circunstancias que van quedando como resultado de ser perseguido, de ser hostigado por el Evangelio, de ser rechazado en la sociedad. Así que dice Pablo, todo esto lo están soportando ahorita. Ahorita lo están soportando. Si no se mantuvo desde que la iglesia fue fundada, por lo menos quiere decir que aquí hubo otro brote de persecución contra los cristianos, mientras que Pablo les escribía esa carta. Eso estaba en Grecia, en Corinto. Así que no era fácil. Yo me pregunto, ¿qué podría hacer que un cristiano que está siendo perseguido se quede en el lugar donde está y no se vaya? ¿Qué podría ser? Que el amor estaba creciendo. Que la iglesia estaba creciendo. El amor estaba. Que se El amaban amor entre los ellos. mantenía unidos. Ellos se amaban y se ayudaban unos a los otros. ¿Se acuerda que la semana pasada le empecé diciéndoles con quiénes escogería irse a la guerra? ¿Se acuerda que les dije? Sí. Y le hice una siguiente pregunta. ¿Y le dejaría esa decisión a alguien más? Ay, no sé, tú ponme aquí, escoge tú quiénes van a ir conmigo a la guerra. Eso es lo que Dios ha hecho. Y se llama iglesia. Los que van contigo a la iglesia, los que van contigo a la guerra se llaman iglesia. ¿Qué los hacía aguantar? El amor. ¿Qué los hacía aguantar? La fe. Y por supuesto, la fe no solamente... Miren, la semana pasada les presenté este dibujito, ¿recuerdan? Cómo la fe nutre al amor. ¿Se acuerdan que les dije que nuestro entendimiento de Dios, conocimiento de esa persona nos lleva al amor? Y se los demostré por medio de muchos textos. Pues, ¿qué creen? Que para esta ocasión también traje un dibujito muy parecido. La fe produce paciencia, la fe está en la raíz. Nosotros no vemos las raíces de las plantas, vemos el tallo, las hojitas, pero la fe es la raíz de la paciencia. La paciencia es la flor. ¿Mande? Hace 8 días también nos decías del amor y citabas a la iglesia de Éfeso. Y cuando estudiábamos hace tiempo Apocalipsis nos decías, ahora que volviste a predicar, decías que la acusación a la iglesia de Éfeso, has abandonado tu primer amor. Y nosotros no sabemos porque no explica, pero ellos sí entendían, decías, pero pueden ser cualquiera de los tres. Amor a Dios, amor al prójimo, amor al perdido. Sí. Y aquí, pues ellos tenían amor y puede ser que el amor entre ellos, como iglesia, amor al Señor, pero incluso también puede ser amor al perdido. Que en el contexto dice el amor de unos a los otros. Entonces ellos. El amor entre ellos los mantenía. ¿Saben? Hay un folletito así de John C. Maxwell que se llama El poder de una alianza y está lleno de ilustraciones bonitas acerca de la unidad en la iglesia. Y una de ellas es que los árboles estos gigantescos, las secuoyas que están en California, la única manera que un árbol pueda crecer tan alto, y déjenme decirles que ya se los platiqué, que gracias a Dios tuve el privilegio de ver uno de esos, bueno, de ver un bosque de esos, pero el General Sherman, el más grandote, 50 metros para arriba, un arbolazo. La única manera que un árbol de esa altura no sea derribado por el viento es que sus raíces se amarran con las de los otros. Los tesalonicenses estaban así. ¿Por qué no se iban? Porque se amaban tanto unos a los otros que decían, no puedo dejar a mis hermanos en este momento. Ellos necesitan que yo esté aquí, necesitan que yo les apoye. Con eso sí te puedes ir a la guerra. Con los que sabes que no te van a abandonar en las necesidades, con los que sabes que no te van a abandonar
en los momentos difíciles o en las persecuciones. La fe, dice Pablo, yo le doy gracias a Dios por ustedes y presumo de ustedes por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones. ¿Quieres saber cómo la fe es la raíz de la paciencia o de la perseverancia? Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No solo eso, también Pedro dijo que nuestra fe, al ser más preciosa que el oro, 1 de Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Sabe qué le hace la persecución a los verdaderos creyentes? Los hace fuertes. Los une. ¿Sabe qué le hace la persecución a los falsos creyentes? Los sume. Ya que dijeron los une, los sume. Los sume y los dispersa. Vean lo que dice Mateo capítulo 13, que es las parábolas del reino, y ahí está la parábola del sembrador, como también la encuentra en Marcos capítulo 4. Vea Mateo capítulo 13 para que entendamos esto de cómo la persecución dispersa. Voy a ir a la segunda parte de este capítulo, cuando el Señor ya está explicándole la parábola a sus discípulos. Y Él les dice, versículo 20, y aquel quien se sembró la semilla, en predicarles, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. ¿Sabe qué le hace la persecución y la prueba a quien no tiene una fe verdadera? Lo saca de la iglesia. Si está reunido en esta tarde aquí con ustedes, nos costara la vida, si lo estuviéramos haciendo clandestinamente, porque si el vecino nos oye, llama a la patrulla y a todos nos llevan a la cárcel y a ser torturados y a lo mejor hasta muertos, le aseguro que nadie vendría aquí si no ama verdaderamente a Dios. Me puede costar la vida, no me voy a arriesgar si no amo verdaderamente a Dios. Me va a sacar. La persecución me saca de la iglesia y demuestra que yo no soy un verdadero creyente. Los de Tesalónica permanecían allí porque se sabían necesitar unos a los otros, porque su fe estaba creciendo, porque su amor se estaba demostrando de manera clara, evidente, pero también porque su misma perseverancia ahí los mantenía unidos unos a los otros. La fe y la perseverancia están relacionadas una y otra vez en el Nuevo Testamento. Le tengo varios ejemplos. Mire, segunda a Timoteo capítulo 3 versículo 10 dice, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia. ¿Ya encontró las mismas que acá? Fe, amor, perseverancia. Lo mismo que reconoció en los tesalonicenses, dice Pablo, Timoteo, tú has visto eso en mí. Fe, amor, perseverancia. Eso se lo escribió a un hombre, a un pastor joven que estaba a punto de dejar el ministerio. Y se lo escribió para enseñarle a soportar los sufrimientos del ministerio. Y le dijo, tú me has conocido a mí. A diferencia de los falsos maestros, tú has visto que yo sí he aguantado porque estoy convencido de que esto es la verdad. Por tanto, tú también debes aguantar lo que te está pasando. A Tito, es Tito capítulo 2, Pablo le escribió diciéndole a este otro joven pastor, versículo 2, que los ancianos, es decir, los varones mayores, deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia. Es decir, sanos o precisos en la fe. Deben conocer bien la doctrina bíblica. Los varones cristianos deben conocer bien la doctrina bíblica y deben ser también precisos y fuertes
en demostraciones de amor y en perseverancia. Ellos tienen que darle ejemplo a los demás de que no se echan para atrás cuando vienen las pruebas o la persecución. Y además, si ustedes siguen, ya no escrito de Pablo, pero sí de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice: por esta razón, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Otra vez el trío de virtudes, ahí está. En palabras de Pablo, diciendo yo lo encarno. En palabras de Pablo, diciendo los varones adultos deben encarnarlo. En palabras de Pedro, diciendo todos los cristianos deben encarnar estas tres. Y fíjese, porque ahora vamos a Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Y ahí el apóstol Juan dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, la misma palabrita, la presión en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Tu perseverancia en Cristo te puede llevar a vivir extraditado en otro sitio, porque ya no eres querido y se te considera un reo y se te considera peligroso para la sociedad, y mejor te enviamos a vivir a una isla. Sin misericordia, porque para cuando Juan escribe esto ya era un ancianito que fue enviado a la isla de Patmos, y créanme, no era como las islas del Caribe. Es una isla llena de rocas filosas donde se enviaba a los prisioneros a realizar trabajos forzosos para picar piedra y partir piedra y llevarlas para las construcciones del Imperio Romano. A eso fue Juan como anciano. Y él dice: yo soy compañero de ustedes en la perseverancia. A la iglesia de Filadelfia, en Apocalipsis 3:10, el Señor les dijo: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia. No es que los creyentes de Filadelfia se hayan ganado no pasar por el juicio final. Pues no, ¿verdad? Porque eso sería salvación por obra. Lo que estaba diciendo el Señor es notorio que ustedes me pertenecen por su perseverancia. Y como me pertenecen, yo los voy a guardar de la hora de prueba. Y eso habla toda la Escritura, habla que el Señor es capaz de guardar cuando va a traer juicio. Él es capaz de guardar a los justos para que no pasen por el juicio como los demás que no creen en el Señor. Y por último, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Estas son palabras del Señor a creyentes en la tribulación. Aquí está la perseverancia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos de aquí en adelante, que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Cuando se ponga lo más duro de la tribulación, el Señor va a decir: los que mueran de aquí en adelante son bienaventurados. ¿Por qué? Porque van a salir de toda la tribulación que están pasando. Literalmente van a estar viviendo en el reino del anticristo, en un reino anticristo, en un mundo anticristo. Y el Señor dice: aquí está la perseverancia. ¿Cuál es esa? Guardar los mandamientos y la fe. Seguir confiando en el Señor y seguirle obedeciendo. Eso es la perseverancia. ¿Sabe qué hacían los tesalonicenses? Es lo mismo. Ellos seguían obedeciendo y seguían confiando. Pablo hablaba gustosamente de ellos en otras iglesias, porque decía: a pesar de que están siendo perseguidos, con todo lo que eso conlleva, con las situaciones tan en desventaja que los deja el ser perseguidos, aún así siguen obedeciendo y siguen confiando. ¿Qué necesitamos nosotros para vivir en medio de un mundo que rechaza a Cristo? ¿Qué podría sostener nuestra fe y nuestro andar como cristianos sin que retrocedamos si llegan momentos
donde ser cristiano es equivalente a vivir bajo peligro, o vivir bajo rechazo, o en condiciones económicas de carencia. ¿Sabe qué es lo único que nos va a hacer mantenernos firmes? Fe, amor, perseverancia. Y el amor no se expresa solo. Necesita una comunidad. Eso es una iglesia. Así es. Y necesita la fe. Necesita seguirse alimentando de la palabra de Dios. Usted lo puede hacer, pero también allí va implícito el congregarse. Y también necesita la perseverancia. Como dice aquí el último texto de Apocalipsis, seguir obedeciendo y confiando. Seguir obedeciendo y confiando sin importar las circunstancias. Quizá en este momento no estemos pasando por una persecución abierta contra los cristianos, pero muchos de ustedes, muchos de nosotros, lo vivimos de una, dos, o tal vez varias personas. El rechazo, el hostigamiento, las burlas. Hermano, usted no está solo. Dios le escogió con quienes fuera a la guerra. Eso se llama iglesia. Pero usted necesita también hacer lo que está aquí. Seguir creciendo en su fe. Creciendo en el conocimiento del Señor que le va a llevar a confianza en el Señor. Necesita seguir creciendo en amor. Mostrar amor unos a los otros. Porque también así usted va a recibir ayuda y amor cuando lo necesita. Y por supuesto, seguir obedeciendo y confiando. La perseverancia de la que habla Pablo. Cuando llegue el momento, no se va a necesitar preocupar. Usted va a estar fuerte como un roble. No va a necesitar andar pensando, ¿aguantaré o no aguantaré? Ya está, porque ya está basado en esto. Porque ya tiene esos 3 pilares, esas columnotas que se llaman fe, amor y paciencia. Vamos a terminar con otra oración y luego les doy tiempo por si hay más comentarios o preguntas. Señor, te agradecemos tu palabra y te agradecemos el testimonio de esta iglesia. Sabemos, Padre, que tenía situaciones que resolver, de eso habla esta carta. Había doctrinas que precisar y conductas que corregir, pero en lo que hemos visto hoy, Señor, su testimonio nos impresiona y nos anima, Señor, nos inspira. Porque si no hemos sido fieles en otros momentos, si no hemos perseverado, si no hemos amado o si no hemos tenido la fe, la confianza para actuar correctamente, no estamos fuera de tiempo. Para eso es tu palabra, para indicarnos el camino en que debemos andar. Ayúdanos, Señor, a tener una vida digna, ser considerados dignos de tu reino. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén.